¿Qué tal, amigas y amigos? Soy Gerardo Kleinborg y hoy estoy muy contento. Estoy muy contento porque arrancamos un ciclo de reflexión operística aquí en TV UNAM. La mujer y la ópera. ¿Cómo se han relacionado este género? Y hablaríamos incluso de dos géneros, un género operístico y un género humano. Cómo se han relacionado en el escenario, a través de los compositores, a través de los personajes femeninos, a través de la participación de la mujer, de las mujeres, en los diversos quehaceres operísticos. Y hoy arrancamos con un tema que me parece particularmente atractivo, Mozart y las mujeres, Mozart y sus mujeres. Porque hablar de Mozart no es hablar de un compositor. Es hablar de una época, es hablar de una manera de acercarse a la ópera, es acaso hablar de uno de los principales generadores de la teatralidad operística. Y qué mejor para hablar el día de hoy de este tema que contar con dos invitados de lujo como los tendremos en todos y cada uno de nuestros programas. Ingrid Haas, maestra en literatura inglesa, colaboradora regular de ProÓpera. Ingrid, bienvenida. Muchas gracias. Y de manera remota, desde Santa Fe, un querido y brillantísimo amigo, Iván López Reynoso, a quien tampoco puedo describir ni como un director de orquesta, concertador y sinfónico, ni como un pianista, ni como un contratenor, aunque sea todo eso, sino como un hombre musical. Eso es lo que eres. Iván, bienvenido. Gracias, querido Gerardo. Qué gusto estar aquí con ustedes. Mozart y sus mujeres, Ingrid. Un niño que parece convivir estrictamente con su padre, al menos la mayor parte del tiempo, pero que termina rodeado de mujeres. Las Weber, donde está su mujer, su cuñada, sus cuñadas, el amor de su vida, sus amigas cantantes. ¿Tú crees que esa relación de Mozart con las mujeres está presente en su música? ¿Es él también? Yo creo que es muy palpable dentro de la música de Mozart, incluso desde que él compone sus primeras óperas de muy niño, ese entendimiento muy sutil, pero a la vez muy bien subrayado dentro de los personajes de las óperas tempranas de Mozart. Y creo que hay que mencionar también, a lo mejor, creo yo, a Nannerl, a su hermana con quien él tocaba. Entonces tiene él esta figura de la hermana mayor. Y creo que la relación de estos dos hermanos que viven lo mismo y que son tratados diferente es muy importante de resaltarla al hablar de Mozart y las mujeres, como bien decías, las musas de Mozart, las Weber, que son muy importantes, y su hermana que ahí estaba desde su niñez, tocando con él, conviviendo con él, pero que desafortunadamente vivieron diferente tipo de trato. Nannerl por ser mujer. ¿Será solo por ser mujer o porque no tenía esa monstruosidad genial? Bueno, también, pero vamos, hay que también, yo soy Team Nannerl, voy a decirlo así. Me parece muy bien. Iván, ¿qué onda con las mujeres y Mozart? Las mujeres reales, no las que inventa, las que de verdad están en su vida. ¿Hasta qué punto crees que influyen dentro de su obra, dentro de su personalidad? Yo creo que se está tocando un tema magnífico que daría para hablar muchísimo y abundar mucho en él.
Podemos ser, como dice Ingrid, muy generosos al hablar de su entorno familiar, de su vida cotidiana, de cómo el Mozart niño tenía que estar horas y horas y horas en carruajes, practicando como podía, imaginando música como podía dentro de este medio de transporte, y muchas de esas horas eran efectivamente con su hermana, como muy bien dice Ingrid. Eran estos dos niños que eran un poco la moda, eran un poco el furor. Ujú. Yo sí creo que, como muy bien Mozart deja en muchísimas de sus cartas, veía en su hermana una gran fuente de inspiración, la quería mucho, disfrutaba mucho hacer música con ella. Y también creo que, como muy bien dice Ingrid, tal vez Mozart era el gran niño estrella porque desde luego era un talento superlativo, pero que igual Nanner pudo haber corrido con un poco más de suerte, tal vez en 2022, no en su época, pero tal vez en la actualidad hubiera tenido un poco más de éxito y aceptación que en su época. Yo sí creo que en Mozart están sus mujeres, está su hermana, está un poco su madre tal vez también, sobre todo pensando en que él era muy cercano a su papá Ujú. y que la figura paterna era muy importante para él, y lo fue toda su vida. Pero también creo que en su música, incluso en la música temprana, pero sobre todo en la música de madurez, las Ujú, mujeres de la vida de Mozart estarán definitivamente en sus partituras. Ahora bien, pequeño cambio. ujú. Las otras mujeres reales en la vida de Mozart, esas que eran sus instrumentos. Finalmente Mozart estuvo rodeado de instrumentos toda su vida. No puedo dejar de olvidar a Anton Stadler acercándole el clarinete, las filias y fobias que tenía Mozart hacia ciertos instrumentos, pero claramente el instrumento vocal era acaso su instrumento predilecto, y dentro de él había instrumentos todavía más queridos como Nancy Storace, como la propia Aloysia, el amor de su vida, hablo de las cantantes, Caterina Cavalieri, con la que seguramente tuvo una relación que fue más allá de lo profesional. ¿Qué opinas, Ingrid? ¿Cómo hablarías de Mozart y el instrumento vocal femenino, tanto como personas cuanto como instrumentos? Pues yo creo que es la manera de componer para cada una de estas musas de Mozart nos muestra también esa curiosidad que siempre hemos tenido en la ópera de cómo cantaba, cómo sonaba la voz de tal o cual cantante, ¿no? Entonces, si nos vamos a pensar en las piezas que compuso o que cantó, por ejemplo, de las hermanas Weber, que son 4 hermanas, las que compuso para Aloysia, las que compuso para Constance, la que compuso para Josefa, podemos también percatarnos no solo de la calidad vocal que tenían siendo mujeres que estudiaron en su casa. O sea, eran gente que eran chicas que estudiaban desde su casa. Podemos también escuchar cómo Mozart iba moldeando su estilo de composición y cómo él iba resaltando las características de cada una de las voces para dos cosas, tanto hacer que la cantante luciera, porque obviamente si tú componías como compositor para una primadonna, pues tenía que lucirse. Y por otro lado, también cómo va conociendo las diferentes personalidades de las mujeres, cómo va a conocer a una Aloysia que era tal vez un poco más diva, bueno, Sí, más sí. diva, una Constance que era una personalidad un poco más Bajo perfil. y es más, la misma Josefa, la hermana mayor, que de ella no se conoce mucho, pero se conoce ante todo y sobre todo por la voz y por haberle escrito uno de los papeles icónicos del repertorio mozartiano, que es La Reina de la Noche. Y tú, Iván, ¿tú dirías que hay un tratamiento vocal específico hacia la mujer, para la mujer? Como director concertador, ¿cómo te relacionas con la vocalidad femenina en Mozart? Si es que hay una vocalidad femenina en Mozart, según tú. Yo creo que sí la hay, querido Gerardo. Y no nada más creo que sí la hay, sino que es tanto el amor por la voz femenina que Mozart profesaba por esta tesitura magnífica, que en muchas de sus óperas, donde pudo haber tenido personajes cantados por hombres, él decidía escribirlos para la voz femenina, para hacerlos
los famosos roles de los pants roles, ¿no? Los roles Roles como el travesti. ameto que se viste de hombre, los roles travesti, el querubino, el anio, el sesto, el clemenza di Tito. Es decir, él pudiendo haber decidido escribir para tenores o para barítonos, escribía para la voz femenina. Es decir, definitivamente Mozart tenía un amor particular por el registro, por el instrumento vocal de la mujer. Y tan es así que la prueba son todas estas magníficas partituras y yo definitivamente creo, este es tal vez un tema de conversación un poco intenso, pero sí creo que la música más bella de sus óperas es para los personajes femeninos. Totalmente. Es decir, la mejor música de Bodas de Fígaro es la música de Susanna y de Condesa, la mejor música de Così fan tutte es la de Fior di Ligi, definitivamente, la mejor música de Flauta Mágica es para Pamina y la más difícil para la Reina de la Noche. Es decir, están estos extremos y esta pasión, porque Mozart era un hombre muy apasionado. Entonces yo sí creo que hay definitivamente un amor y una afinidad, y no nada más una afinidad, sino incluso a lo mejor una relación amor-odio con la voz femenina, porque desde luego es música magnífica, pero también es música tremenda en cuestiones de interpretación y de técnica vocal. Y aquí me asaltaría la duda, y es un tema resbaloso, hablar de lo femenino o no femenino en un hombre puede tener una serie de implicaciones equivocadas sobre la visión de lo femenino. Pero tú verías, Ingrid, en Mozart una personalidad musical con rasgos femeninos, según tu perspectiva de la feminidad. Yo vería más bien una sensibilidad muy a flor de piel que se asocia mucho con lo femenino, ¿no? Una característica principal de muchos de sus papeles femeninos también es no quiero decir ambigüedad, pero conocer, cómo se conoce muy bien la psique como decía Iván, de una Fior di Ligi, de una Doña Elvira. A mí me impresiona mucho cuando yo oigo estos roles, cómo un hombre puede reflejar también el estudio los cambios de carácter tan femeninos, tan propios de una mujer, incluso de diferentes edades, ¿no? Te caracteriza perfecto una Barbarina, te caracteriza que es una niña, te caracteriza perfecto a una Doña Elvira, a una escrita condesa. para una niña, además. Escrito para una niña, la Barbarina. También me gustaría mencionar rápido una cosa muy certera que es desde niño él tenía esta afinidad por conocer la manera de escribir para un personaje muy femenino y resaltar todas estas características femeninas, como comentábamos en óperas, por ejemplo, como Mitridate Re de Ponto, como Lucio Silla, como La Finta Giardiniera. Estos personajes que los escribió cuando era un adolescente. Es increíble cómo un niño, un chico de 12, 13, 14 años, podía plasmar en la música todos estos colores y matices del carácter femenino, ¿no? No crees que te salvas de la respuesta también, Iván, pero creo que es un momento, amigas, amigos, de hacer un corte antes de regresar con el segundo bloque de este primer diálogo a propósito de la ópera y la mujer, en particular de Mozart, la ópera y la mujer. Regresamos en un momento.
amigas, amigos, seguimos aquí en esta primera mesa redonda, en este primer diálogo a propósito de Mozart, la mujer y la ópera, con Ingrid Haas aquí en el estudio y con Iván López Reynoso desde Santa Fe, Nuevo México, donde está dirigiendo un barbero de Sevilla. Iván, lo femenino en Mozart, ¿es música femenina? Si es que eso de música femenina existe, ¿o es una mala pregunta? Yo creo que es una gran pregunta y la respuesta, en mi muy humilde opinión y percepción, va más hacia la teatralidad de Mozart. Es decir, Mozart es indiscutiblemente uno de los primeros grandes maestros y absolutos dueños del teatro, del drama, de la escena, del entendimiento psicológico de sus personajes, de la madurez con la que a su cortísima edad podía entender a un rey como Mitridate o a una joven enamorada como Silvia o a un fauno, cómo podía darle vida a personajes mitológicos o cómo podía crear un amor juvenil entre Bastián y Bastiana. Y todo eso es gracias a ese entendimiento de la condición humana y por ende del teatro. Yo creo que la respuesta va más hacia cómo Mozart logra, a través de la, desde luego, lectura de sus personajes femeninos, llegar al drama y llegar al teatro. Y esto se debe también a sus magníficos colaboradores libretistas. A mí me impresiona, por ejemplo, un acercamiento que acabo de tener hace no mucho con Ascanio in Alba, una de sus primerísimas óperas, y cómo de verdad hay un trabajo fantástico de pureza en la creación de un personaje. Tenemos una personalidad musical para Ascanio, otra para Silvia, otra para Aceste, otra para el fauno, otra para Venus, la diosa Venus, y todos los personajes tienen una gran y clarísima estructura psicológica musical. Y yo creo que esa es la respuesta, Gerardo querido. Mozart entiende a las mujeres y las mujeres de Mozart son importantes y están en su música porque Mozart entiende la condición humana y por ende la puede escribir para el teatro. Entiende la condición humana, vive la condición humana y la condición femenina, y en mi opinión también la padece. Yo tengo una idea que lanzo aquí para movernos hacia la biografía. Yo tengo la certeza de que Mozart no la pasó muy bien en el final de su matrimonio. Estos viajes continuos de Constanza a Baden-Baden, Sussmayer, el alumno de Mozart, me genera muchas suspicacias, me cae gordo, y de pronto me llama la atención que en ese periodo, ya casado con Constanza, viene la trilogía Mozart da Ponte, que es aparentemente una obsesión monomaníaca con la fidelidad, la infidelidad, la inviabilidad de la pareja. Mi pregunta es, en esta trilogía, a la que yo quiero ver como una trilogía, ¿qué opinas de la visión de Mozart sobre la mujer? Porque Mozart escoge, no le dan esas óperas para musicalizar. Hay dudas de dónde sale Così fan tutte, pero si el Don Giovanni, pero finalmente Mozart quiere escribir sobre eso. ¿Qué te dice de Mozart esa trilogía? Bueno, yo creo que hay que decir de Mozart y de Da Ponte, porque hay un eje muy interesante de las tres. Las tres óperas tienen cada una tres personajes femeninos, si tomamos en cuenta Cherubino. Tenemos en Bodas de Fígaro a la condesa, Susana, Cherubino. Don Giovanni tenemos Doña Elvira, Doña Ana, Zerlina. Y en Così fan tutte, Fiordiligi, Dorabella, Despina. No solo musicalmente, sino psicológicamente hablando, entre cada una de ellas hay una unión. Por ejemplo, la condesa, Doña Ana, Fiordiligi, Doña Elvira, no quiero decir Susana, porque no, obviamente, pero podríamos decir Susana, y el carácter de Dorabella, no la voz, y las damas jóvenes, Cherubino, bueno, que es chico, pero no tanto mujer, Despina y Zerlina. Creo que lo que le atrajo a Mozart de estos personajes es la riqueza de cada uno de ellos y cómo representa cada uno, se podría decir una etapa o diferentes versiones de las mujeres. Y estas versiones en cada una de las óperas, creo yo, son las que más se ven que evolucionan en la ópera. Yo siempre he pensado que los papeles femeninos de estas tres óperas son los más ricos
tanto para la cantante musicalmente hablando como personajes, evolucionan, cambian. Y los masculinos creo que no están tan, ¿cómo te diré? No quiero decir bien trabajados porque es Mozart, pero no son personajes tan ricos, tan trabajados, tan evolucionados y con un cuidado tan preciso y sobre todo para delinear cada una de las personalidades. Eso es lo que yo creo de los tres. Tú, a ti, Iván, ¿qué te dice? Y me quiero instalar en la trilogía porque además en el Don Giovanni, en el Così, en Nozze, porque son probablemente las más conocidas por mucha de la gente que nos hará favor de ver este programa. ¿Qué te dice a ti de su relación con su mujer, con el amor, con la fidelidad? Yo creo que, como tú opinas, querido Gerardo, vemos claramente tal vez texturas de la vida personal de Mozart en estas tres óperas. Yo creo que definitivamente hay muchos elementos de la familia Weber. No quiero decir solamente Constanze, porque decir solamente Constanze es limitarla un poco, pero la familia Weber en general, empezando por Cecile, la madre de todas ellas, que rentaba cuartos, es decir, es una familia cercana, muy cercana a él, a su vida y a su escritura musical. Yo sí creo que definitivamente para entender las mujeres de Mozart, las mujeres en Mozart, tenemos que irnos a la trilogía da Ponte y ver cómo Mozart le da a cada una de las mujeres, como bien decía Ingrid, una personalidad, una escritura, un carácter, tonalidades. Cuidado, porque esto también estamos ya hablando, se dice mucho el leitmotiv en Wagner y lo que quieras, ¿no? Pero hay un círculo armónico increíble en la escritura de las tres óperas da Ponte con relación a las mujeres en las tres óperas. Cómo Fiordiligi va siempre hacia las texturas en bemoles, cómo al contrario de ello los hombres van malas a las tesituras en sostenidos o en naturales, que tienen un poco más tal vez de brillo, las mujeres son un poco más redondas, un poco más nobles. Despina va incluso también más a los sostenidos que a los bemoles. Es muy curioso cómo este personaje es más dual en ese sentido, y es justo lo que juega Despina en esta ópera, ¿no? El doble rol, estoy con ellas, pero también estoy con ellos, y eso se refleja en la armadura, en las tonalidades, en las armonías de Mozart. Yo no dejaré de admirar qué evolucionado y qué adelante estaba Mozart en su entendimiento de la condición musical en el teatro y de cómo crear teatro con la música. Y yo creo que eso está definitivamente, particularmente en estas tres partituras. Ahora bien, no una redirección, sino tomando lo que Iván acaba de comentar, Così fan tutte, una ópera problema, el patito feo de la trilogía. Esta ópera, me consta, que incomoda tanto a muchas mujeres, incomoda tanto a muchos hombres, una ópera incómoda, una ópera que algunas mujeres me han dicho es una muestra de la misoginia de Mozart, misoginia que ya se mostrará en Flauta Mágica, pero aquí yo no comparto esa idea, pero aquí Mozart nos pinta a estas mujeres infieles, mientras que los hombres parecen torturados por este juego diabólico de Don Alfonso y son víctimas de... Ya no la trilogía, ¿a ti qué te dice Così fan tutte? Puesto que además es una ópera que no tiene una fuente literaria. Hay algunas ideas, pero es una ópera cuya temática bien puede haber surgido o solo de Da Ponte o con contribución de Mozart. Mozart se debe haber metido hasta la cocina en la redacción de ese libreto. ¿Qué te dice a ti, Così, como mujer? Fíjate que yo creo que he de ser de las excepciones que a mí nunca me ha molestado, por ejemplo, la trama de Così fan tutte. Yo creo que a través de la música de Mozart nos muestra cómo estos 6 personajes están en
hablo también de los hombres porque tengo que decir que en Così fan tutte no puedes hablar de uno sin el otro porque son reflejos el uno del otro. ¿Por qué lo digo? Porque quien conoce la trama de Così fan tutte y quien no, bueno, estas dos parejas, digamos que el hombre apasionado y fiel es el novio de la que es un poquito locochona, Ferrando y Dorabella, y Fiordiligi, que es la apasionada, la que es muy cauta y todo, es novia del que es un poquito más aventurero, más. Y lo que a mí siempre me ha parecido muy interesante es cómo a través de la música y de las áreas de Fiordiligi en especial y de Ferrando, vemos cómo las dos sensibilidades, que son Fiordiligi y Ferrando, se unen a través de a lo mejor esta broma que para muchos de manera superficial puede ser algo, ay, ¿cómo es posible que se burlen así de las mujeres? Pero yo creo que, digo, honestamente, el pensar que Così fan tutte es el burlarse, decir que las mujeres son frívolas, es verlo de una manera superficial. Iván, estamos por cerrar. Una última intervención. ¿Qué te dice a ti Così fan tutte como hombre? Yo creo que Così fan tutte, más que tal vez todas las demás óperas de Mozart, es la clarísima voluntad de estos dos genios, Mozart y Da Ponte, de escribir un gran homenaje a la debilidad humana, a la imperfección del ser humano, con sus bondades, con sus colores, con sus tintes maravillosos, hermosos, el amor, la pasión, la entrega, pero también con la imperfección, también con los errores, también con la debilidad, con la flaqueza. Yo estoy seguro de que no es una ópera que tenga intenciones misóginas, sino más bien es muy delicado juzgar las obras de antes con los ojos de hoy, ¿no? Eso es una regla que tenemos que poner con letras mayúsculas y doradas a la hora de hacer una ópera. No se puede juzgar con los ojos de hoy una obra que fue escrita hace más de 200 años. Tenemos que entender cómo fue construida esa obra en esa época. Y para mí, esa obra en esa época refleja claramente cómo somos humanos y cómo podemos enamorarnos y ser enamoradizos y tener atracción y divertirnos y buscar otras cosas, como decía Ingrid, tal vez buscar lo contrario a lo que tu pareja te daba. Si hay una pareja que te ofrecía un poco más de sangre, ir hacia allá; si hay otra que te ofrece un poco más de recato, ir hacia allá. Y esto es todo porque Mozart y Da Ponte realmente con esta dupla magnífica lograban plasmar tal vez un gran espejo en el escenario. Lo que posteriormente Verdi haría con la Traviata de una manera magistral, ¿no? Incuestionable, lo hacen Mozart y Da Ponte bastantes años antes, y es decir, señores, nosotros somos así, così fan tutte o così siam tutti, en realidad. Totalmente de acuerdo, querido Iván. Llegamos, Ingrid, Iván, al término de este primer diálogo a propósito de la mujer y la ópera. Gracias a ambos por apoyarnos en este arranque de la serie. Gracias a ustedes, amigas y amigos, por sintonizar TV UNAM y acompañarnos en esta serie de diálogos. Acompáñennos en los que vienen porque les aseguro que valdrán la pena. Gracias y hasta pronto. Tradirmi non sa, tradirmi
apriti, facciate da una porta. Fatali litigi finiscano qua, fatali litigi finiscano qua. Non tempo c'è bene, che infine s'entona, trovarci il dovete sia bene onestà. Poi però ve lasciamo, perdone vogliamo, o fuori la spada, o fuori la spada, o fuori la spada, rompiamo la vista. O pazzo che dire, sentito mi tocca, o pazzo